¿Sabías que hay algo que puede hacer que incluso el narcisista más agresivo te tenga miedo? No estamos hablando de gritos, amenazas o enfrentamientos físicos. Estamos hablando de una sola frase. Una frase tan poderosa que, dicha consciente y firmemente, tiene el poder de desmontar toda la armadura de manipulación, dominación y control que este tipo de personas construye a su alrededor. Esta frase proviene de un lugar profundo de la psique humana. No viene de la ira, sino de la sabiduría. Y está basada en uno de los mayores estudiosos del alma, Carl Jung. Jung comprendió como nadie los mecanismos ocultos detrás del comportamiento humano. Sabía que detrás de la arrogancia, la agresión y el control hay un dolor no sanado, una herida oculta que el narcisista pasa su vida intentando ocultar. Y es precisamente esta herida la que toca esta frase. ¿Alguna vez has estado frente a alguien que parecía amarte, pero al mismo tiempo te destruía por dentro? ¿Alguna vez has escuchado elogios vacíos seguidos de críticas crueles? ¿Alguna vez has sentido que todo lo que hacías era usado en tu contra? Esto no es amor. Esto es abuso emocional. Y desafortunadamente muchas personas viven durante años en esta prisión invisible, atrapados por un narcisista agresivo que los manipula, los aísla y les hace dudar de su propia realidad. ¿Pero qué pasaría si os dijera que este ciclo se puede romper? ¿Qué pasaría si hoy descubrieras qué decir para darle la vuelta al juego emocional, recuperar tu autonomía y demostrar que ya no eres manipulable? Lo que aprenderá en este video puede ser exactamente el punto de inflexión que necesitaba. Revelaremos qué sucede en la mente de un narcisista agresivo, porque teme profundamente ciertas actitudes y palabras y qué frase activa este miedo. Entenderás cómo la psicología profunda de Carl Jung explica este comportamiento. Te darás cuenta que lo que parece fuerza en el narcisista es en realidad desesperación. Comprenderás que el control que él ejerce sobre ti solo existe porque, de alguna manera, entregaste ese poder. Y lo más importante, saldrás de este video con conciencia, fuerza y un arma silenciosa. Una frase que, dicha en el momento adecuado y con la postura correcta, hace que el narcisista agresivo sienta el peso de su propio vacío. Prepararse. Este no es un video cualquiera. Este es un video que puede liberarte de años de abuso emocional, dudas internas y culpa injusta. Si alguna vez te has sentido demasiado pequeño frente a alguien que te hizo sentir insignificante, es hora de recuperar tu tamaño. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vas a descubrir qué decirle a un narcisista agresivo para que nunca más intente dominarte. ¿Quién es el narcisista agresivo según Jung? Carl Jung, el padre de la psicología analítica, creía que lo que negamos dentro de nosotros mismos se proyecta al mundo como destino. Y eso es exactamente lo que sucede con el narcisista agresivo. Es el retrato de un alma que no soporta mirar hacia adentro, quien rechaza sus propias debilidades y las proyecta sobre los demás. El narcisista agresivo es una persona que ha construido una máscara tan rígida que incluso él cree que es invencible. Pero detrás de esta fachada de confianza en uno mismo se esconde un profundo vacío y una ira no resuelta. A diferencia del narcisista tradicional, que solo busca admiración, el narcisista agresivo va más allá. Él necesita dominar. Necesidad de control. Y a menudo, este control se ejerce de una manera sutil, silenciosa, pero extremadamente peligrosa. Puede que no levante la voz, pero sus palabras son afiladas como espadas. Incluso puede parecer tranquilo, pero por dentro está en constante guerra con su propio ego. Este tipo de narcisista actúa como si fuera el centro del universo. Todo gira en torno a él. Tu dolor siempre es más importante. Tus deseos deben cumplirse. Tus frustraciones siempre son culpa de alguien más. Él no asume la responsabilidad. Él no reconoce los errores. Y cuando se siente amenazado, reacciona con sarcasmo, frialdad o incluso violencia emocional. Según Jung, este comportamiento es el resultado de la negación de la sombra, que representa todos los aspectos que el individuo no acepta en sí mismo. El narcisista agresivo rechaza su inseguridad, su miedo, su fragilidad. Todo esto lo esconde bajo una armadura de superioridad. Pero esta armadura es frágil. Está hecho de vidrio. Y cualquier gesto de autenticidad de quienes conviven con él puede ser visto como una amenaza. ¿Alguna vez has notado lo incómodo que se siente cuando empiezas a tomar una posición? ¿Has notado que basta con decirle no para que él empiece a atacarte, humillarte o ignorarte? Esto sucede porque en el fondo siente que está perdiendo el control.
Siente que la verdad se le escapa entre los dedos. Y para alguien que ha construido toda su identidad basándose en el control de los demás, esto es aterrador. El narcisista agresivo también es extremadamente hábil en la inversión de roles. Él te hace creer que eres tú el que está equivocado, que eres demasiado emocional, delicado, demasiado dramático. Ataca tu cordura tan sutilmente que antes de que te des cuenta ya estás disculpándote por cosas que no hiciste. Ya te estás culpando por sentir dolor. Ya estás dudando de tu propia realidad. Jung diría que esto es el efecto del ego inflado, fuera de equilibrio con el yo. El ego del narcisista es inflado pero frágil. No se sostiene por sí solo. Por lo tanto, necesita nutrirse de la energía de otras personas. Necesita que reacciones, que llores, que supliques, que dudes de ti mismo. Porque así es como se siente, como si todavía tuviera algún tipo de poder. Pero hay algo que el narcisista agresivo teme más que cualquier otra cosa. Teme a alguien que ve más allá de la máscara. Alguien que no necesita gritar para hacerse valer. Alguien que encontró dentro de sí mismo la fuerza que pasa la vida intentando robarle a los demás. ¿Alguna vez te has encontrado en esta situación? ¿Has notado que cuanto más intentas complacerlo, más te desprecia? Y basta con que usted se aleje o permanezca firmemente en silencio para que él reaccione con furia o desesperación. Esto no es casualidad, esto es miedo. El miedo a haber descubierto la verdad detrás de la apariencia. El miedo de que hayas despertado. ¿Por qué te tiene temo cuando despiertas? El narcisista agresivo no tiene miedo de su fuerza física. No teme a su inteligencia. Lo que realmente te asusta es tu despertar. Es el momento en el que finalmente empiezas a ver quién es realmente. Y más que eso, cuando empiezas a ver quién eres realmente. Carl Jung afirmó que el verdadero poder proviene de la conciencia. Cuando una persona despierta emocionalmente, rompe el ciclo de manipulación y comienza a ver claramente lo que antes parecía confuso. Es como si las nieblas de la duda se hubieran disipado. Por primera vez, la verdad se hubiera revelado claramente. Y es exactamente en este momento que el narcisista comienza a perder el control. Él teme tu despertar porque ya no eres pieza de su juego. No logras reaccionar de la manera que él espera. No te justificas, no te humillas, no intentas demostrar tu valor. Y eso lo desestabiliza profundamente. Se alimenta de tu desequilibrio emocional. Él necesita que siempre estés dudando, teniendo miedo, rogando por aprobación. Cuando esto termine, su poder desaparecerá. Jung llamó a este proceso individuación. Es el camino por el cual el individuo se convierte en quien realmente es, integrando su sombra, sus traumas y su verdad más profunda. Cuando comienzas este proceso te das cuenta que ya no necesitas aceptar migajas emocionales. Descubres que no tienes que encajar en la narrativa de nadie para tener valor. Y eso transforma completamente tu energía. Tu energía cambia. Tu postura cambia. Su voz cambia. Empiezas a expresarte con firmeza, pero sin agresividad. Estableces límites, pero sin dar demasiadas explicaciones. Empiezas a decir no de forma natural, sin culpa. Y esta nueva versión de ti es exactamente lo que más teme el narcisista agresivo. Tiene miedo porque se da cuenta que ya no te controla. Tiene miedo porque siente que ha perdido el acceso a sus emociones. Tienes miedo porque finalmente entiendes el juego. Y cuando entiendes el juego, dejas de jugar. Muchas mujeres que han pasado por relaciones abusivas reportan lo mismo. Cuando empezaron a amarse, a respetarse y a priorizarse, el narcisista se asustó. Intentó chantaje emocional. Intentó hacerse la víctima. Intentó atacar con más fuerza. Pero nada funcionó como antes. Porque algo dentro de ellos había cambiado. La fuente de poder había dejado de ser el otro y se había convertido en el corazón mismo. Este es el verdadero despertar. No se trata de gritar libertad. Es sentir libertad. Significa ya no depender de la validación de otras personas. Es reconocer que lo que necesitas está dentro de ti. Jung dijo que la única manera de cambiar el mundo es cambiarte a ti mismo. Y cuando cambias, el narcisista lo siente. Él siente que ya no eres el mismo. Siente que las puertas se cierran. Y entra en pánico. Quizás estés pasando por este momento ahora mismo. Quizás hayas notado que algo en ti está cambiando. Que ya no toleres lo que una vez aceptaste. Que ya no te quedes callado ante la injusticia. Que ya no sientas miedo, sino fuerza.
Esta es una clara señal de que tu proceso de individuación ha comenzado. Y cuanto más creces, más se encoge. No porque intentes hacerle daño, sino porque ya no eres combustible para su ego. Esta es la esencia del miedo que siente el narcisista agresivo. El miedo que has despertado. El miedo de que finalmente seas libre. La frase que desestabiliza a un narcisista agresivo. Imagínate estar cara a cara con alguien que ha pasado meses, quizás años, tratando de controlar tu mente, tus emociones e incluso tu percepción de la realidad. Ahora imagina mirar a esa persona a los ojos, con calma, y decirle algo tan simple, pero tan profundo, que pierda completamente el control de la situación. Esta frase no viene ni de la ira ni del impulso, viene de la claridad, y es exactamente por eso que tiene tanto impacto. La frase que desestabiliza a un narcisista agresivo es corta, directa y poderosa. Veo lo que intentas hacer, pero ya no me afecta. Esta frase es una frase de libertad. Lleva dentro de sí 3 elementos que el narcisista más teme: la exposición, la autonomía y la frialdad emocional. Primero, estás diciendo que ves su juego. Esto rompe la ilusión de control. El narcisista depende de la confusión, la duda, el caos emocional. Cuando demuestras que entiendes la manipulación, estás quitando el piso de debajo de la narrativa que él ha construido cuidadosamente. En segundo lugar, afirmas que ya no te afecta. Esta parte es aún más poderosa, porque lo que alimenta al narcisista es precisamente su sufrimiento. Tu reacción es el alimento que su ego consume diariamente. Cuando muestras indiferencia, cuando no cambias, no lloras, no ruegas, se encuentra frente a su propio vacío. Y eso le aterroriza. En tercer lugar, habla con firmeza y calma. Y eso desarma completamente la estrategia de intimidación. El narcisista siempre está dispuesto a reaccionar con gritos, acusaciones, lágrimas. Pero cuando le respondes con calma, con un tono neutral e inquebrantable, no sabe cómo reaccionar. Pierde el guión. Y, en el fondo, eso es lo que lo rompe. Carl Jung dijo que aquello que no afrontamos dentro de nosotros mismos termina convirtiéndose en nuestro destino. El narcisista agresivo pasa su vida huyendo de su dolor interior, proyectando ese dolor sobre los demás. Cuando dices esta frase le obligas a mirar hacia adentro. Lo obligas a enfrentarse a su propio abismo. Y el abismo es aterrador. Pero es importante entender que esta frase no funciona si se utiliza como provocación. Tiene que venir de un lugar real. Solo tiene efecto cuando comprendes verdaderamente que su comportamiento ya no define quién eres. Cuando ya no necesitas su aprobación para sentirte suficiente. Cuando encontraste dentro de ti la seguridad que siempre intentaba destruir. Por eso el impacto de esta frase no está solo en las palabras, sino en la energía con que se dicen. El tono de tu voz, la firmeza de tu mirada, la calma de tu postura. Todo ello comunica una nueva realidad, que ya no eres una víctima. Que has recuperado tu poder. Muchas mujeres que han utilizado esta frase en momentos cruciales cuentan que la reacción del narcisista fue inmediata. Algunos intentaron darle la vuelta a la situación con encanto o victimismo. Otros estallaron de ira. Pero todos demostraron el mismo sentimiento, miedo. Porque en ese momento se dieron cuenta que habían perdido lo que más valoraban: el control. Esta frase, dicha en el momento adecuado, es como encender una luz en una habitación oscura. No es necesario forzar nada. La luz simplemente revela lo que estaba oculto. Y cuando revelas lo que el narcisista está ocultando, rompes el hechizo. Devuélvele lo que es suyo. Y finalmente, te liberas. ¿Alguna vez te imaginaste diciendo eso? ¿Has visualizado este momento? Sepa que cuando llegue, no necesitará gritar. Solo necesitas estar despierto. El miedo detrás del ego narcisista, detrás de toda la arrogancia del narcisista agresivo, detrás de las actitudes controladoras, las palabras cortantes y los juegos mentales, hay un miedo profundo. Un miedo que nunca admitiría. Un miedo que Carl Jung, con su profundo conocimiento del inconsciente, conocía bien. El miedo a ser insignificante. El narcisista agresivo construye su identidad sobre una fachada. Lleva una máscara de autosuficiencia, de fuerza, de control absoluto. Pero esta máscara solo sirve para ocultar una verdad que se niega a afrontar. En el fondo, cree que si no es admirado, temido o deseado, simplemente deja de existir. Jung enseñó que el ego,
Cuando se desconecta del yo, se vuelve frágil y dependiente. El ego del narcisista agresivo es exactamente así. Vive según la imagen que proyecta. Necesitas que los demás te vean como superior, perfecto, imbatible. Pero todo esto no es más que una construcción artificial. Y él lo sabe, aunque sea inconscientemente. Por eso teme tanto a la gente que es consciente de sí misma. Teme a aquellos que no se dejan manipular. ¿Quién no necesita su aprobación para existir? Cuando te despiertas y empiezas a demostrar que eres emocionalmente libre, tocas el mayor punto de dolor del narcisista, el miedo a ser irrelevante. Este miedo le acompaña en silencio. Nunca admitirá que tiene miedo de ser olvidado, ignorado o reemplazado. Pero sus acciones gritan este miedo todos los días. El control excesivo, los celos malsanos, la necesidad constante de ser el centro de atención. Todo esto está alimentado por un miedo interno a no tener ningún valor sin los demás. Jung habló de la importancia de integrar la sombra. La sombra es todo lo que rechazamos dentro de nosotros mismos. Es el lado frágil, inseguro, imperfecto. El narcisista agresivo no solo rechaza su propia sombra, sino que la proyecta sobre los demás. Te acusa de ser débil, necesitado, fuera de control, cuando en realidad está hablando de sí mismo. ¿Y qué pasa cuando ya no reaccionamos a estas proyecciones? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de la manipulación? Él se derrumba. Porque, en ese momento, se ve obligado a enfrentarse a algo que ha pasado toda su vida evitando, su propia vulnerabilidad. Cuando dices algo como, veo lo que intentas hacer, pero ya no me afecta, rompes el hechizo. Y en ese instante, se enfrenta al dolor que ha intentado transmitirle durante tanto tiempo. Te conviertes en el espejo, pero no un espejo cualquiera. Te conviertes en un espejo que refleja la verdad. Y para alguien que vive en la ilusión, la verdad es insoportable. El narcisista no puede soportar el silencio que revela. No soporta la mirada tranquila que no da miedo. No puede soportar a alguien que lo ve todo y aún así no se inmuta. Ese es su verdadero terror. No es la confrontación directa. Es la presencia serena de alguien que sabe quién es. Es la seguridad de alguien que ya no necesita demostrar nada. Es la libertad de aquellos que ya no están disponibles para el juego. Cuando llegas a este punto, no solo desmantelas al narcisista, te transformas tú mismo. Y esta transformación es irreversible. La mujer que despierta nunca vuelve a ser la misma. ¿Alguna vez has sentido ese miedo viniendo de él? ¿Alguna vez has notado cómo intenta tirarte hacia atrás cuando se da cuenta de que te estás liberando? Esto sucede porque él lo sabe. Él sabe que si abandona la escena tendrá que enfrentarse a sí mismo. Y eso para él es insoportable. ¿Cómo usar esta frase sabiamente? La frase veo lo que intentas hacer, pero ya no me afecta puede cambiar por completo la dinámica de poder en una relación con un narcisista agresivo. Sin embargo, saber cómo y cuándo decirlo es tan importante como saber qué decir. No es una fórmula mágica. Este es un momento de claridad y fortaleza interior que necesita ser construido con conciencia y madurez emocional. Esta frase no debe utilizarse como provocación ni mucho menos como represalia. Solo tendrá un impacto real si se dice con sinceridad, calma y firmeza. Cuando se utiliza en el calor de una discusión, en la ira o en la inestabilidad emocional, pierde su efecto. El narcisista se alimenta de tu reactividad. Está acostumbrado al caos y a las emociones descontroladas. Entonces, cuando actúas con equilibrio, pierdes el guión. Decir esta frase requiere que estés preparado emocionalmente, que ya has roto internamente el vínculo de la dependencia emocional, que has superado la etapa de querer cambiar al narcisista y estás concentrado en cambiarte a ti mismo. Esta preparación puede llevar tiempo, y eso está bien. Lo importante es que, cuando llegue el momento de hablar, lo hagas con la certeza de que no estás tratando de ganar una guerra, sino de cerrar un ciclo. El tono en que se dice esta frase es fundamental. Debe expresarse de manera neutral, casi como una declaración de hechos. No hay necesidad de gritar, llorar o discutir. Simplemente dígalo claramente, mirándolos a los ojos si es posible. Si no te sientes seguro de confrontarlos directamente, puedes optar por escribir la frase en un mensaje o carta. Lo importante es que venga de un lugar de fuerza interior. Después de decirlo, prepárate. El narcisista probablemente no reaccionará bien. Puede intentar desestabilizarte, provocarte,
invertir los roles o hacerse la víctima. Todo es parte del juego. Y es exactamente por eso que necesitas mantener tu postura. No vuelvas atrás, no pongas excusas, no intentes solucionar su malestar. Tu paz interior no es negociable. Carl Jung dijo que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino tomando conciencia de la oscuridad. Esta frase es una bombilla que enciende la oscuridad emocional en la que vive el narcisista. Cuando lo dices conscientemente, arrojas luz sobre todo lo que intenta ocultar, incluso de sí mismo. Esta frase también sirve como una especie de límite emocional. Dice, sin gritar, que ya no estás disponible para la manipulación, que ya no aceptes ser depósito de las frustraciones ajenas, que aprendiste a protegerte. Y eso, para alguien que se alimenta de tu sufrimiento, es un golpe devastador. Al usar esta frase, recuerda, no estás tratando de cambiar al narcisista. Estás reafirmando quién eres. Estás diciendo, en pocas palabras, que ahora eres tu propio jefe, que tus sentimientos son importantes, que tu cordura vale más que cualquier vínculo emocional tóxico. A menudo, utilizar esta frase es el primer paso concreto hacia la libertad emocional. Es el inicio de un viaje de reconstrucción, sanación y fortalecimiento interior. Un viaje que ya no depende de los demás, sino de ti. ¿Y estás preparado para ello? ¿Estás listo para tomar una posición firme sin perder la paz? ¿Estás listo para decir lo que hay que decir, incluso si a la otra persona no le gusta la verdad? Si la respuesta es sí, entonces ya has dado el paso más importante. Te has elegido a ti mismo. ¿Y si reacciona con más enojamiento? Después de escuchar la frase que desarma completamente su manipulación, el narcisista agresivo probablemente no se quedará en silencio. De lo contrario, cuando se da cuenta de que ha perdido el control, es habitual que reaccione con aún más intensidad. Esto puede presentarse en forma de ataques verbales, intentos de humillación, chantaje emocional o incluso un silencio cruel, utilizado como forma de castigo. Es esencial que entiendas, esta reacción no significa que hayas cometido un error. De lo contrario, significa que tocaste el punto más sensible de su estructura emocional. El narcisista vive en un mundo donde necesita dominar para sentirse seguro. Cuando se le quita este fundamento, se encuentra ante un abismo. Y el miedo que siente ante ese vacío le hace reaccionar de forma más agresiva. Carl Jung decía que lo que más tememos en los demás es, de hecho, lo que aún no hemos reconocido en nosotros mismos. El narcisista teme su fuerza porque refleja la debilidad que no acepta en sí mismo. Él odia tu claridad porque expone la confusión que habita dentro de él. Reacciona con ira porque en ese momento te has convertido en el espejo de lo que más teme, la verdad. Por lo tanto, es absolutamente previsible que intente desestabilizarte. Él dirá que te has vuelto loco. Eso es ser cruel. Eso es exagerar. Intentará hacerte sentir culpable por establecer un límite. Incluso podría amenazarte con dejarte o decirte que nadie te amará más. Pero ya sabéis lo que significa todo esto. Son solo los últimos estertores de un ego herido que se ha dado cuenta de que ha perdido su poder. Tu papel en este punto es mantenerte firme. No respondas de la misma manera. No entrar al juego. Recuerda que el narcisista se alimenta de tu reacción emocional. Si pierdes el control, él gana. Si intentas explicar demasiado, justificar, suavizar lo que has dicho, él recupera el control de la situación. Pero si permaneces tranquilo, sereno y firme en tu decisión, ésta se derrumba. Este es uno de los momentos más difíciles, pero también uno de los más transformadores. Aquí es donde te demuestras a ti mismo que estás verdaderamente comprometido con tu libertad emocional. Quien ya no está dispuesto a aceptar una vida vivida bajo chantaje emocional. Que, aun frente a su ira, elijas tu paz. Si su ira se transforma en violencia verbal o física o en amenazas más graves, es esencial que busque ayuda de inmediato. El despertar emocional no significa que debas exponerte al peligro. Todo lo contrario, significa que empiezas a reconocer las señales de advertencia y a protegerte sabiamente. Jung nos enseña que todo proceso de autoconocimiento requiere coraje. Y el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de continuar incluso cuando se tiene miedo. Puedes temblar, puedes llorar, quizás dudes por un momento, pero en el fondo lo sabes, ese momento en el que reacciona con ira es la mayor prueba de que estás ganando. Estás demostrando que ahora eres tu propio jefe.
Que tus decisiones ya no dependan de la validación de alguien emocionalmente inestable. Que has construido una fortaleza interior que él ya no puede invadir. Y si reacciona con más enojo, déjale reaccionar. No se trata de él. Se trata de ti. Se trata de tu despertar. Se trata de tu libertad. Su enojo es la respuesta natural de alguien que ha perdido el control sobre algo que nunca debería haber controlado. Usted. Construyendo el nuevo yo. Después de todo lo vivido, después de entender el juego emocional, poner límites y posicionarte firmemente, llega el momento más poderoso de tu recorrido, la construcción del nuevo tú. Esta mujer que está naciendo ahora no es la misma que toleró la manipulación. Ella ya no vive a la sombra de nadie. Ella no necesita demostrar su valor para ser amada. Carl Jung creía que el proceso de individuación es el camino más sagrado que un ser humano puede tomar. Es el reencuentro con tu propia esencia. La mujer que despierta a su verdadera identidad entiende que el amor propio no es vanidad. Es supervivencia. Es protección. Es autoconciencia. Y la pregunta que surge ahora es, ¿cómo convertirnos en esa nueva mujer cada día? El primer paso es comprometerte con tu sanación. No se trata solo de cortar lazos con personas tóxicas, sino de cortar los patrones que nos hacen aceptar este tipo de relaciones. Es mirar con valentía tus heridas y decir, ya no soy prisionero de esto. Se trata de buscar conocimiento, apoyo emocional y herramientas prácticas para reconstruir tu autoestima. El nuevo tú entiende que el silencio es una respuesta poderosa. Esa distancia también es amor. Que no responder a las provocaciones es signo de sabiduría, no de debilidad. Esta mujer aprende a observar antes de reaccionar, a respirar antes de decidir y a decir, no sin miedo a perder a alguien. Porque sabe que si para mantener a alguien a su lado necesita sacrificarse, entonces esa persona nunca mereció su espacio. El nuevo tú elige sus relaciones basándose en el respeto mutuo. Ya no es necesario aceptarlo a cualquier precio. Ella es selectiva, no por orgullo sino por amor propio. Y esta selectividad es lo que la protege de repetir los mismos ciclos del pasado. También aprende a perdonarse a sí misma. Porque sí, durante el proceso de despertar surgen la culpa y el arrepentimiento. La nueva mujer mira su historia con compasión. Ella entiende que hizo lo mejor que pudo con el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Y ahora, con más luz, toma decisiones diferentes. Con cada paso, el nuevo tú se hace más fuerte. Ella redescubre sus talentos, su voz, su intuición. Se reencuentra con lo que ama, con lo que la hace vibrar. Ella encuentra belleza en la soledad y poder en el silencio. Esta construcción es diaria. Se requiere paciencia, coraje y verdad. Pero el resultado es liberador. Una mujer que renace después de un abuso emocional no vuelve a ser quien era antes. Se vuelve mejor, más consciente, más fuerte, más entero. Y lo más importante es que entiende que nunca volverá a perderse en nadie. Porque ahora se ha encontrado a sí misma. Ya no eres una víctima. Eres tu propia sanación. Hemos llegado al final de este viaje. Y si has llegado hasta aquí es porque dentro de ti ya hay una fuerza mayor que cualquier miedo. Quizás aún no te hayas dado cuenta del alcance de tu transformación, pero ya ha comenzado. Y no hay nada más poderoso que una mujer despertando a su verdad. Durante este video, viste cómo actúa el narcisista agresivo, que lo motiva, qué es lo que más teme y cuál es la frase que desestabiliza por completo su juego de poder. Pero lo más importante es que aprendiste que no tienes que vencerlo en las discusiones. Simplemente salga del juego. Y salir del juego es, en sí misma, la mayor victoria. Carl Jung dijo que lo que negamos en nosotros mismos nos controla, pero lo que aceptamos se convierte en nuestra fortaleza. Cuando aceptas tu dolor, tu pasado, tus fracasos y tus elecciones, empiezas a reclamar el poder que habías dejado en manos de quienes no supieron cuidarte. No eres débil por amar a alguien que te hizo daño. No eres tonto por creer en las palabras de alguien que solo quería controlarte. Eres humano. Y ser humano es sentir, equivocarse, caer y volver a levantarse. Lo que te hace especial es el hecho de que, aunque te lastimaron, elegiste sanar. Aunque tenías miedo, elegiste seguir. Más que palabras, pero más que acciones, este video es una invitación. Una invitación para que nunca más aceptes menos de lo que mereces. Una invitación para que te conviertas en el autor de tu propia historia.
Una invitación para que te mires al espejo y reconozcas a la mujer fuerte, valiente y digna que siempre ha estado ahí dentro. Sé una mujer fuerte. Este video no fue solo una explicación. Era un espejo. Un espacio para que te veas con más claridad. Para recordarte que no estás solo. Que miles de mujeres han pasado por lo que tú pasaste. Y muchos de ellos, como tú, decidieron romper con el silencio, la culpa y la sumisión. Ahora es tu turno. Deja en los comentarios lo que más te conmovió de este video. Comparte tu historia si quieres, porque tu voz importa. Y si este contenido te ayudó de alguna manera, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir produciendo videos que transforman vidas. Más que palabras, este video es una invitación. Una invitación para que nunca más aceptes menos de lo que mereces. Una invitación para que te conviertas en el autor de tu propia historia. Una invitación para que te mires al espejo y reconozcas a la mujer fuerte, valiente y digna que siempre ha estado ahí dentro. Carl Jung dice que lo que negamos en nosotros mismos nos controla, pero lo que aceptamos se convierte en nuestra fortaleza. Cuando aceptas tu dolor, tu pasado, tus fracasos y tus elecciones, empiezas a recuperar el poder que habías dejado en manos de quienes no supieron cuidarte. Sé fuerte y valiente. Enfrenta los desafíos de la vida. A partir de ahora, recuerda, ya no eres una víctima. Eres tu propia curación. Y eso nadie te lo podrá quitar jamás.